Estamos de regreso en esta transmisión especial de Willax Noticias, viendo todo lo que está ocurriendo como consecuencia del ciclón Yaku en nuestro país. Y lo que ha ocurrido en estos últimos días con las lluvias intensas nos está haciendo pensar y reflexionar si realmente estamos preparados para enfrentar situaciones de este tipo o hasta más severas. Vean ustedes en la siguiente plantilla cuáles han sido las zonas más afectadas en la capital. Chosica, Chaclacayo, Huaycán, Huachipa, Santa Clara, Cieneguilla, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho, Caraballo, Ancón, Comas, Punta Hermosa y Chilca. Y si bien en lugares como Chosica, Chaclacayo, ya se ha hablado en años anteriores sobre las lloviznas y lo que esto genera, no hay medidas de prevención realmente adecuadas para poder enfrentar esta clase de situaciones, peor aún con un fenómeno como el que estamos viviendo. Así que sobre todo eso vamos a conversar con nuestro invitado. Vamos a tomar contacto con Fernando Neira, especialista urbanístico, para hablar justamente de lo que podría ocurrir en Lima en una situación como esta e incluso de mayor intensidad. Tenemos ya comunicación con Fernando Neira. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí nosotros hemos mostrado algunos distritos que son los más afectados. ¿Por qué exactamente son las zonas vulnerables que se viven en la capital? ¿Qué los pone bajo esta condición? Bueno, principalmente uno de los factores que generan una alta propensión a los desastres es de que la conformación de estos lugares obedece a un tema de informalidad, ¿no? No ha habido, digamos, criterios técnicos para su ocupación, para construir las viviendas, ni para dotar servicios, ¿no? Y eso es lo que está en estos momentos pasando la factura. Porque hay que tener en cuenta de que para poder construir y para poder desarrollar viviendas y servicios, tiene que haber una planificación previa. Entonces, lamentablemente, al haber desarrollado políticas que validan la informalidad, hemos desarrollado o hemos generado más condiciones de riesgo, ¿no? El construir en pendientes y laderas, en ponerle cemento, en ponerle pistas, veredas, muros de contención, lo que ha hecho es impermeabilizar las laderas, ¿no? Entonces, por lo tanto, los flujos son como los que estamos viendo, mucho más intensos, muchos más recurrentes, ¿no? Y otro aspecto también importante a tener en cuenta es la ubicación, ¿no? No ha habido, digamos, un análisis previo respecto a la ubicación de los asentamientos, ¿no? Y esto, sumado a estos otros factores, genera pues que tengamos este tipo de situaciones, ¿no? Claro, porque lo que hemos visto en imágenes, señor Neira, es que cuando el río va creciendo, lo que hace es carcomer, ¿no? Un poco los lados, por decirlo de alguna manera. Esa tierra va cediendo porque no es una tierra que esté preparada para soportar esa carga de una edificación, por más artesanal que sea. Y es ahí donde se ponen en peligro. Exactamente, ¿no? O sea, para hacer una construcción tiene que haber la intervención de un técnico ingeniero especializado, ¿no? Entonces hay que ver la carga portante del suelo, hay que ver cuánto es la resistencia material, hay que ver qué tipo de construcción o modificación hay que hacer y hay que tener autorización y licencia. Todo eso no existe en estos lugares, ¿no? Cerca del 70% de las construcciones en Lima, de acuerdo al CISMIT de la Universidad Nacional de Ingeniería, es informal y no tiene intervención de técnico, ¿no? Por lo tanto, es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando vemos que crece las vertientes de esta manera, eso que carcome se llama socavar, ¿no? Socava los bordes, ¿no? Y obviamente la normativa indica de que no deben haber construcciones ni ocupaciones dentro de una faja marginal, dentro, digamos, de una faja que es un cuerpo de agua, ¿no? Y eso vamos a ver que no se cumple en muchos distritos, ¿no? Por otro lado, otro tema también importante es que las lluvias constantes saturan los suelos en las partes altas, se forman como una especie de embalses, y esos embalses comienzan a chorrear y generan los escurrimientos, ¿no? Entonces, como lo que hemos visto en Punta Hermosa, ¿no? Que hemos visto, ¿no?, esta caída que ha sido sumamente fuerte, intensa, y que claro, no estamos acostumbrados a ver. Exactamente, y miren, solamente bastó unas horas de lluvia para que se genere toda esta situación, ¿no? O sea, el ciclón ya está pasando, ya terminó, los ciclones no duran toda la vida, ya pasó. Vamos a tener posiblemente el próximo año un evento niño, y no vamos a hablar de un día o 2 días, van a ser muchos
días en los cuales van a haber condiciones mucho más recurrentes, ¿no? Entonces, sí, digamos, creo que toca un poco comenzar a tomar acciones respecto básicamente pues a reducir la vulnerabilidad en estas zonas urbanas que van a ser afectadas, ¿no? ¿Y qué sucede con las zonas un poco más urbanizadas? Sí. Porque en medio de estos días de intensa llovizna, la mayoría de limeños que no están preparados para esta situación, lo que dicen es, bueno, incluso mi edificación, que es una edificación realizada con todos los seguimientos adecuados, tiene ciertas filtraciones, no soporta esta carga tan fuerte. Eso también está ocurriendo en algunas zonas. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando hemos hecho también los parámetros urbanísticos en Lima, no han tomado en cuenta, y ese es también un tema que hay que corregir a nivel de urbanismo, es el tema de que cada cierto tiempo hay lluvias, ¿no? 20 años, 30 años, ¿no? Y eso hace que muchas veces tengamos los techos planos. Ese es un grave problema. Y más aún, ¿no? El otro día vimos cómo, por ejemplo, un centro comercial puso sacos de arena en su puerta, ¿no? A ver, lo pueden tildar de exagerado, lo pueden tildar de repente de extremista, pero es mejor recurrir a este tipo de situaciones cuando tú no sabes cómo se va a comportar la ciudad. No tenemos un sistema de drenaje pluvial. Ese es el problema que tenemos en muchas ciudades. Nuestras pistas son completamente llanas también, no hay por dónde pueda desfogar. Exactamente, no hay cunetas, no hay vías de escape. El día de hoy, por ejemplo, la SUNAS ha publicado un aviso donde está indicando que no se evacúen las aguas de lluvia por los desagües, porque obviamente los desagües colapsan y el problema que estamos viendo, porque si es que tuviéramos una lluvia directa sobre Lima, que es lo que pasó hace 40 años, en el año 70, imagínense, ¿no? Tendríamos prácticamente charcos combinados con desagüe, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita en Chiclayo, en muchos lugares en el norte, ¿no? Y eso, sumado básicamente pues al tema de la escasez de agua, es uno de los grandes problemas. O sea, ¿cuántos días vamos a tener este problema en el servicio? Entonces, claro, son cosas que hay que comenzar a dimensionar desde ahora, hay que comenzar a ver las medidas que hay que tomar ahora porque ya, digamos, desde el mundo científico y organizaciones internacionales están hablando de que para agosto o septiembre se estaría iniciando un nuevo niño, ¿no? Señor Neira, la verdad que es importante lo que nos plantea ahora, ¿no? El tema de la prevención que dejamos de lado porque decimos, no, pero si no es un lugar en el que llueva constantemente, pero usted bien lo dice, cada 20 o 30 años nos va a ocurrir y nos va a ocurrir de manera intensa y es mejor prepararnos desde ahora a vivir con el temor de que algo pueda ocurrir en lugares que ya supuestamente se tiene con esta advertencia. Muchas gracias, señor Neira, por haber estado con nosotros esta tarde y habernos dado un panorama mucho más amplio de lo que va a ocurrir, tal vez en agosto, así que la alerta está dada. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero regresamos con mucha más información de lo que está ocurriendo en Lima y también en el norte de nuestro